Las realidades y sucesos de la sociedad son complejas y cambiantes. Por eso es necesario abordarlos con profundidad, asumiendo un verdadero rol protagónico. Sucesos que permiten realizar un análisis de los actores y de los escenarios que forman parte de la coyuntura. Diferentes puntos de vista permiten comprender la coyuntura política, social y económica del país. La coyuntura. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Eduardo Franco Lor. Él fue procurador del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso de Odebrecht. Actualmente es coordinador general por la Coalición Nacional por la Patria. Doctor, bienvenido a La Coyuntura. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación en esta entrevista. Bueno, muchas gracias por haberme pedido esta entrevista, que me parece muy importante que la ciudadanía conozca algunos aspectos fundamentales de la temática que usted va a tratar. Encantado. Claro. Por supuesto, doctor, ¿no? Sabiendo la situación en la que estábamos, no pensábamos que íbamos a topar temáticas políticas, jurídicas, como la que el día de ayer, pues, prácticamente se dio a conocer en todos los medios nacionales e internacionales, ¿no? Y esto, pues, a raíz de, se podría decir, de la premura, ¿no? Del apresuramiento que han tenido, pues, las autoridades judiciales, sobre todo desde la Fiscalía, para dar a conocer la sentencia sobre el caso Sobornos 2012-2016, en donde el día de ayer, pues, se le da la sentencia de 8 años al expresidente Rafael Correa y ex vicepresidente Jorge Glass como autores mediatos por la figura de instigación al cohecho, doctor. ¿Cuál es su punto de vista al respecto sobre lo que se dio el día de ayer y que prácticamente, pues, evidencia una especie de persecución, ya una especie de premura por darle punto final a este caso de Sobornos 2012-2016? Bueno, efectivamente nos ha llamado mucho la atención que como un mecanismo de distractor para, digamos, atenuar un poco el sufrimiento que aflige a la humanidad y básicamente al Ecuador y específicamente a Guayaquil por el asunto de la epidemia del coronavirus, muy maltratada y no ejecutada con eficacia por las autoridades del gobierno. Así es. Pues implementaron toda esta farsa habiendo una etapa de excepción y de emergencia y que solamente en materia penal el mismo Consejo de la Judicatura había establecido que se podían conocer los jueces penales temas digamos, de flagrancia. Hicieron pues que en medio de esta crisis de la pandemia del coronavirus se leyera la sentencia. ¿Con qué ánimo? El ánimo es absolutamente político. Vea, Rafael Correa Delgado y Jorge Glass y toda la alta dirigencia de la Revolución Ciudadana, los altos dirigentes del gobierno anterior, están siendo, digamos, perseguidos políticamente. Esto es una realidad. Esto no lo puede quitar, como no se puede, digamos, tapar el sol con un dedo. Es lo que se llama la criminalización de la política por el odio político que tiene el gobierno nacional de Lenín Moreno al expresidente Rafael Correa Delgado. Y algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia se han prestado a lo que yo llamo un verdadero terrorismo judicial, político, y que está auspiciado obviamente por las élites del país, por los grandes medios de comunicación hegemónicos, colectivos, y por supuesto de las élites económicas y de la partidocracia en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque Rafael Correa Delgado ejerció, cuando estuvo en los 10 años de gobierno, hizo una labor sumamente positiva desde el punto de vista social, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista material al pueblo del Ecuador. Entonces las élites, la partidocracia y la traición de Lenín Moreno no le perdonan esta obra gigantesca que hizo Rafael Correa y que está traducido en la práctica en el cariño, en el aprecio, en los altos índices de popularidad que tiene Rafael Correa según las encuestas de opinión, porque él podría ser candidato
a la vicepresidencia de la República o a asambleísta en las elecciones de febrero del 2021. Entonces han querido acelerar, han querido, digamos, rápidamente que se dicte la sentencia en primera instancia. Ya verá usted que no van a esperar ni los 10 días para la notificación por escrito de la sentencia y van enseguida pues a instaurar ya el asunto de la apelación y después la casación. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo perverso, manifiesto, de que se ejecutoríe la sentencia y no pueda el expresidente Correa inscribirse como candidato en noviembre del 2020 para terciar en las elecciones de febrero del 2021. Entonces eso es todo. Y se han inventado y fraguado pruebas, se han desestimado las verdaderas pruebas concluyentes que determinaron que Rafael Correa ni Jorge Glass hayan sido, digamos, autores, ni autores mediatos, ni nada de algún delito, y peor, del delito de cohecho. Rafael Correa es un hombre íntegro, una persona que es honesta y que no es un hombre de fortuna. Sin embargo, sus adversarios políticos, envidiosos por la gran aceptación popular, le inventan pruebas, le inventan delitos, dicen que se ha llevado 70 mil millones de dólares. Es decir, la lengua habla todo, pero nunca le han podido realmente probar porque es un hombre inocente. Lo han rebuscado por todo el mundo a ver si tiene grandes fortunas y se inventan mentiras y falacias que realmente ya han desembocado en este proceso penal con el ánimo de perjudicarlo y, digamos, inhabilitarlo electoralmente. Lo mismo ocurrió lo que se llama, esto es lo que se llama el lawfare de la vida pública con Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, etc. Pero aquí en el Ecuador hay una conciencia ya mayoritaria del electorado que no va a permitir que esto siga, digamos, fraguándose contra los líderes progresistas, contra los líderes democráticos, como es Rafael Correa. Precisamente lo que usted manifiesta, doctor, ¿no? Cuando nace este caso, que nace primero con el nombre Arroz Verde a raíz de una investigación que hacen en un portal digital, ¿sí? Prácticamente este caso ha tenido, podríamos decir, mutación, ¿verdad? Porque primero fue conocido como Arroz Verde. El nombre no le gustó a la fiscal, lo pasa como cuestión de casos sobornos, ¿no? Le da el nombre de sobornos 2012-2016. La fiscal Diana Salazar justamente se ha prestado porque ella es una mujer que tiene un déficit intelectual, ella no conoce derecho penal, pero le hicieron ganar el concurso, acuérdense, en el Consejo de Participación del Trujillato, con el ánimo justamente de que sea, digamos, una mujer perseguidora, una mujer que no cumple con las normas del principio de objetividad, del debido proceso que están señaladas en el Código Orgánico Integral Penal. Ella está ahí para cumplir una función política. Aunque diga lo contrario, hoy estuvo esta tarde en una entrevista en Telemundo, en Contacto Directo. En Ecuavisa, sí. En Televistazo a la 1 de la tarde. Sí, exacto. Y la están presentando. Fíjense que el juez Aquisela, que dictó el dictamen oral el día de ayer en este proceso de sobornos, se presentó en televisión esta mañana en Teleamazonas con la periodista Yaney Nostroza. Caramba, un juez que todavía la sentencia no está, digamos, notificada por escrito, y que una vez que se notifiquen por escrito, tiene que haber, pues, las partes procesales pueden presentar el recurso de apelación, pueden presentar el recurso de ampliación y de aclaración, que son recursos, como dice el derecho, horizontales que los mismos jueces tienen que despachar. Pero resulta que este juez ya se presentó en televisión y ha vulnerado el principio de defensa de los procesados y ya no hay imparcialidad de parte de este juez. Él justamente, doctor, si las partes procesales, ya digan. Justamente eso le quería preguntar. La gente el día de ayer, cuando conoce la sentencia, obviamente los que están en contra del expresidente Correa y lo que fue su gobierno durante 10 años, ¿no? Empezaron a celebrar en redes sociales. Y también los medios de comunicación, a través de las publicaciones que han realizado, confunden a la gente, ¿no? Desorientan a la gente. Quiero que me explique para poder también orientar a nuestra audiencia aquí en La Coyuntura. Piensan que ya de aquí a mañana ya Rafael Correa va a la cárcel. Usted, explíqueme, claro, sí, explíqueme cuáles son los procesos, las etapas que se tienen que seguir. Exacto. Vea, recién el día de ayer se dictó, se hizo el dictamen oral
En o sea, primera la instancia. sentencia oral de primera instancia. Así es. Y la ley, el Código Orgánico Integral Penal, dice que hasta 10 días tiene el tribunal para notificar por escrito la sentencia que fue dictada oralmente el día de ayer. Una vez que se dicte la sentencia escrita, las partes procesales pueden apelar. Pero antes de apelar, pueden presentar ante los mismos jueces, Saquicela, el otro no recuerdo cómo se llama, pero León creo que León, sí. Ellos pueden presentar las partes procesales un pedido de ampliación, un pedido de aclaración para que puedan, digamos, estos recursos horizontales, ellos mismos despacharlos. Pero resulta que este juez Aquisela, que hoy se presentó en Teleamazonas, ya perdió el principio de imparcialidad que tiene que tener un juez, porque se puso a defender y a atacar a los sentenciados supuestamente. Entonces, ¿dónde estamos? Esto es una cosa inédita y ya verá usted que van a notificar la sentencia antes de los 10 días. Acuérdese que en el caso de asociación ilícita contra Jorge Glass, de la cual yo fui el abogado defensor, así es. Allí se demoraron casi 2 años por supuesto, para la casación. Ahí les interesaba aguantar. Me acuerdo que en diciembre 13, si mal no recuerdo, del 2017, dictaron de la sentencia oral. Y la sentencia escrita, que dice la ley hasta 10 días, la presentaron recién en enero 30 del 2018. Y para la apelación se demoraron meses. Y para la casación meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esta es una justicia selectiva, una justicia persecutora de los líderes sociales y están sentenciando sin pruebas debidamente, como en el caso de Rafael Correa. Cuando algún empresario ha dicho que él ha recibido dinero, no se ha probado que él sea el instigador, autor mediato de este delito de cohecho. Pero es importante señalar lo siguiente, que el día de ayer los jueces desestimaron la acusación fundamental que hizo la fiscalía. Y esta fiscal, Diana Salazar, hoy que se presentó en Televistazo a las 1 de la tarde, dijo que habían acogido todos sus puntos. Así es, cuando para nada. La acusación de ella era contra Rafael Correa y contra Jorge Glass como autores mediatos en base a que Correa tenía supuestamente para ella una estructura criminal, caso, decía, una estructura criminal. La jefatura de una organización delictiva la tenía la jefatura en el dominio del mando de la organización delictiva, que es una autoridad mediata que está señalada en el COI, ¿no? Artículo 42, numeral 2, creo, numeral 3, letra. Sí, pero de acuerdo a lo que hizo la sentencia, sí. Esto fue totalmente desestimado y los jueces consideraron que este delito efectivamente es un delito de infracción de un deber y había una autoridad mediata. Pero yo noto que al resto de procesados lo han sentenciado a los funcionarios públicos como coautores y también a los empresarios. A todos los empresarios les han puesto, digamos, en calidad de autores. Entonces yo en el cohecho pasivo no hay autores directos. Entonces esto me llama la atención porque se estaría, digamos, vulnerando principios elementales del derecho procesal penal. Doctora, para aclarar un poquito las dudas que a lo mejor surjan en nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es esto del cohecho pasivo? ¿Ya? Porque esa es la figura que se estableció en el momento que dan a conocer la sentencia, ¿no? El cohecho pasivo por instigación. ¿Usted podría darnos a conocer cuál es ese cohecho pasivo y a qué se refieren con instigación? Porque de entender de que instigar no es la persona que dice, haz esto, pero no participa directamente, ¿no? O sea, explíquenos un poco el panorama para aclararles esas dudas a nuestra audiencia, por favor. Bueno, yo noto, por ejemplo, lo que he leído por la prensa, no está dictada la sentencia, digamos, por escrita, no la han notificado. En el comunicado de la Corte Nacional de Justicia, aquí dice, por ejemplo, que a Rafael Correa y a Jorge Glass declaran la culpabilidad en base a que son autores mediatos por instigación, conforme al artículo 42 del Código Penal, Código Penal anterior, y lo equiparan al artículo 42, numeral 2, letra A, del COI. Esta autoridad mediata no existía antes en el Código Penal derogado, pero había la figura de la instigación.
El instigador es como quien dice, puede ser un autor intelectual, la persona de atrás que aconseja o instiga que se cometa un delito. Pero eso no ha obrado prueba de que realmente Rafael Correa haya instigado este delito. Porque usted lee, por ejemplo, el testimonio anticipado de Pamela Martínez, y allí ella dice que el presidente le había llamado para una reunión y habían tenido una reunión en la oficina de Jorge Glass con el ánimo de que se recojan, digamos, aportes en la campaña. Entonces, más bien trata que este tema como parecería ser una infracción de orden electoral. Las infracciones electorales no son dolosas, claro, son infracciones que las conoce el Tribunal Contencioso Electoral de acuerdo con el Código de la Democracia. Bueno, y el cohecho pasivo que usted dice es cuando, el cohecho pasivo es cuando el funcionario público, en términos generales, recibe el soborno o la dádiva. Y el cohecho activo lo cometen las personas que sobornan. O sea, el cohechador comete cohecho activo. Y aquí noto que a los empresarios que supuestamente y que realmente no habrá ninguna prueba contra nadie, así es, han cometido el delito de cohecho activo. Ellos sí como autores directos, pero en el cohecho pasivo no hay autores directos, hay autores mediatos, Rafael Correa y Jorge Glass, y el resto, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, etcétera, etcétera, son coautores. Pero resulta que la coautoría no es lo mismo que la autoría directa. La coautoría es cuando la persona ayuda en parte a la perpetración del hecho punible. Pero el delito de cohecho, tanto en el Código Penal anterior como en el COIC, es un delito bilateral. Necesariamente es un delito bilateral en la cual el suceso delictivo está determinado por dos personas. Por la persona que cohecha o que soborna, en este caso el empresario, y el sobornado, que es el funcionario público. Entonces, ¿cómo puede haber un cohecho pasivo sin que haya autores directos? Exacto. Porque alguien recibió el dinero. El autor mediato es el instigador, que es el hombre de atrás y que no necesariamente debe conocer a los sobornadores. Pero quien recibe el dinero es un autor directo, no coautor, como dicen aquí, que por ejemplo Pamela Martínez, que era la persona que recibía supuestamente el dinero de la campaña, la ponen como coautora. Entonces, esto para mí, en mi concepto jurídico, acarrea una nulidad. Además, se está estudiando el caso, yo estoy estudiando el caso de que si hubieron varias instancias, varios hechos, aquí hay varios delitos supuestamente. Sí, porque si va Juan Piguave un día y le da dinero a un funcionario, es un delito de cohecho. Si al día siguiente o después de un mes va otro funcionario y le da dinero para algún contrato con el Estado a doña Pamela Martínez, es otro delito de cohecho. Y aquí han hecho una fanesca completa y no se determina, digamos, necesariamente, digamos, porque en mi concepto debió, si la Fiscalía tenía la teoría del caso de que había delito de cohecho, pues tendrá que iniciarse tantos y cuantas investigaciones y procesos penales por cada delito, porque el delito tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. El delito de A, que soborna a B, tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Y si viene otra persona y hace lo mismo, es otro delito. Es como si una persona va y dispara a una persona y lo mata, es asesinato. Viene otra persona, otro día, va a la misma casa y mata no al hijo que lo mató hace una semana, sino que matan al padre. Ese es otro delito. No pueden, digamos, hacer una fanesca y hacer un solo proceso por todos los asesinatos, sino por cada asesinato o por cada robo tiene que haber un proceso separado. Esa es una situación que yo no estoy analizando, que acarrearía la nulidad de este proceso penal. Y esa sería la base, doctor, para los abogados defensores, tanto del expresidente Correa, del exvicepresidente Glass y todos los involucrados, ¿verdad? No sé si lo acojan, pero eso es un criterio. Otro criterio es que en la doctrina, ¿sí? se establece, por ejemplo,
que en los delitos de infracción de un deber, que el delito de infracción del deber es cuando la persona infringe la norma que tenía extrapenal que tenía de cumplir. El funcionario público tiene el deber de, por ejemplo, en el caso del cohecho, de no hacer un cohecho, porque el delito de cohecho se vulnera el bien jurídico, que es la eficiente administración de la función pública. Entonces es un delito de un deber, de infracción de un deber. Y la doctrina ha dicho que en los delitos de infracción de un deber hay un autor directo y que no hay coautoría, no hay autoría mediata ni participación. Y la mayoría de los tratadistas hispanoamericanos están sosteniendo este asunto, y el tratadista peruano, José Antonio Carollón, sostiene que justamente siguiendo la vertiente de la dogmática jurídica penal del funcionalismo sistémico, que en los delitos de infracción de un deber, que ya lo dijeron ayer, sí, que era ese era el delito de cohecho, y efectivamente en eso tienen razón. El delito de cohecho es como el delito de peculado, son delitos de infracción de un deber extrapenal que está en la Constitución o en la ley que tienen los funcionarios públicos, porque son delitos especiales. Entonces allí dice Carollón y la doctrina española y colombiana y peruana, hispanoamericana, que aquí no hay la autoría mediata ni la coautoría, sino que hay la autoría directa. Es decir, si el empleado público infracciona y comete un delito de infracción de un deber, como el cohecho, es autor directo, pues. Es autor directo. Si el instigador infracciona, eso no es que es autor mediato, sino autor directo, porque lesiona el mundo circundante legal de la protección, de la garantía que tienen que ejercer los funcionarios públicos para actuar, digamos, dentro del rol social como empleados públicos que tienen y que la ley les asigna una actividad de competencia exclusiva. Y justamente, doctor, y justamente eso es lo que no han podido comprobarle al expresidente, ¿no? Que sea el autor directo de lo que le acusan, que en este caso es el cohecho. No, para nada. A Correa lo único que le perjudica es ser un líder popular, lo único que le perjudica es que es un enemigo de las élites, y obviamente han forzado esta sentencia, como les dije al comienzo, para perjudicarlo totalmente. Y se evidencia, doctor, eso, ¿ah? Doctor, se evidencia eso porque yo estuve leyendo justamente el artículo que hace referencia al cohecho en el Código Orgánico Integral Penal, y en la pena máxima no habla de una pena máxima de 8 años, sino que habla de entre 3 a 5 años. ¿Usted, cuál es la concepción de por qué la pena máxima de 8 años? Es una sentencia drástica que quiere satisfacer a las élites. Por ejemplo, en el COIG habla hasta 7 años, creo, y sí. en el Código Penal anterior hasta 8 años. Y habla que, ¿por qué? Porque hay agravantes, porque ha sido cometido en pandilla. ¿Qué pandilla están hablando? Un gobierno no es una estructura de poder, digamos, para ejercer y cometer delitos. Así y como les dije, pudiera haber, aunque hay una documentación del Consejo Nacional Electoral que las campañas de esos años estuvo correcto, pero yo diría, pudiera haber una infracción electoral, pero una infracción electoral no es dolosa, no es un delito, no es un tipo penal establecido en el Código Orgánico Integral Penal ni en el Código Penal anterior. Entonces todo esto, digamos, es fraguado. Esto es una farsa, una verdadera farsa, y que es fácil desmontarla. Es fácil desmontarla con todos estos puntos que les estoy indicando. Además, que los aspectos fácticos probatorios no han sido tomados en cuenta. Mire que el juez Aquisela, que habló esta mañana en Teleamazonas, actuando ilegalmente, violando el principio de inocencia que tienen los procesados que han sido sentenciados oralmente, ¿no? Y que pueden presentar el recurso de ampliación ante ellos mismos, y él violó ya el principio de imparcialidad. Él ya está parcializado, entonces ya no puede actuar. Ella no puede actuar porque ¿cuándo se ha visto en el Ecuador que un juez que dicta un dictamen oral sale en la televisión a presentarse, a tratar de ganar aplausos? ¿Qué es esto? Estamos en una decadencia, esto es una aberración jurídica que está pasando en el Ecuador, un verdadero terrorismo judicial indigno de estos jueces que algún día tendrán su castigo por la sociedad democrática. Ahora bien. Precisamente. Doctor, otra cosa que llama la atención es,
Se sabía que a Rafael Correa lo querían sacar pues del escenario político, sea como sea, ¿no? Pero no hay lógica de establecer también de que pierda sus derechos políticos por 25 años. ¿De dónde se basan para establecer esa pena de perder los derechos políticos durante 25 años? ¿Cuál es el aspecto que han tomado? Porque al menos lo que yo he leído, nunca se había visto que a un ciudadano le hayan quitado por esa cantidad de años sus derechos políticos. O sea, definitivamente ya se evidenciaron de que efectivamente lo quieren sacar de la papeleta, lo quieren borrar del escenario político Vea, a toda costa. esta gente comete, vea, la gente mala siempre comete, digamos, deja una huella de su maldad. Así es. Resulta que esos 25 años están en el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal. Pero digamos, el Código Orgánico Integral Penal, esto se puso como de pérdida de los derechos de participación, es un anexo reformatorio que se salió en el registro oficial del 15 de febrero del 2018. La ley es para el futuro. Estos jueces ignorantes, esos 25 años, de entre 10 y 25 años, que es como para la pérdida de los derechos de participación, no estaban en el Código Orgánico Integral Penal del 2014 hasta enero del 2018. Recién está en vigencia a partir del 4 de febrero del 2018 en el registro oficial del suplemento 181. Aquí está. Sí. No sé si se le puede. Del Ya. 15 de febrero del 2018. Y la ley, cualquier estudiante de derecho que recién empieza en un propedéutico sabe que la ley rige para lo venidero. No tiene esa ley efecto retroactivo. Supuestamente las infracciones se perpetraron entre los años 2012 y 2016. 16, claro. ¿Y cómo se van a aplicar una ley del 2018? Claro, ellos mismos limitaron el tiempo, claro. Ellos mismos limitaron el tiempo. Eso es una locura. La ley sirve para el futuro, no tiene efecto retroactivo. Tiene efecto retroactivo todo lo que beneficia al reo. Y esto lo perjudica. Ya solamente por ese solo hecho, esa sentencia es nula, absolutamente nula, y tendría que un tribunal de derecho justo, imparcial en el Ecuador, digamos, los jueces tienen que liberarse de este tutelaje político. Tendrían que declarar la nulidad y ratificar el estado de inocencia de Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, y de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Doctor, así como se han venido manejando las cosas en este juicio, es más que seguro que a lo mejor las otras instancias también no sean favorables para el expresidente, ¿verdad? ¿Usted cree me temo realmente, yo claro, me temo, sí. Pero yo tengo que salir por los fueros del derecho. O sea, el Exacto. derecho es claro, el derecho es una ciencia, el derecho no es una perversión del ser humano, lo han tratado de pervertir, es otra cosa. No hay que irse por las ramas, eso es efectivo. ¿Usted cree que ya en el ámbito internacional, doctor, en el ámbito internacional, usted cree que van a poder seguir sosteniendo este aspecto jurídico? Doctor, no sé si me escuchó la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que... No, creo que se fue, recibí una llamada y se fue. Oh, ya, no se preocupe, doctor, acá todavía estamos al aire. Le decía, doctor, ya viendo cómo ellos han manejado, pues, ¿no? Todo el proceso, inclusive antes del juicio, cómo forjaron las pruebas, ¿usted cree que en el ámbito internacional, en las instancias internacionales, porque eso también tiene derecho todo ciudadano en el mundo, ¿usted cree que van a poder sostener este mal accionar de la justicia ecuatoriana? En lo absoluto. Mira, a nivel internacional, el Ecuador está quedando como un país totalmente, digamos, abominable desde el punto de vista jurídico. En la Interpol no le para bola porque esto, en el caso Balda, por ejemplo, contra Rafael Correa, dijeron que eso no era aplicable porque era un asunto político. Así es. A nivel de la justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto no tiene pie ni cabeza. Ahí se ganaría. Lo que pasa es que para ir para allá se demoran algunos años, ¿no? Y yo pienso que lo más rápido es que el pueblo ecuatoriano, que está consciente de esta iniquidad, de esta injusticia contra Rafael Correa, en las próximas elecciones se gane ampliamente. Y el próximo presidente del Ecuador llame a una Asamblea Nacional Constituyente a efecto de sancionar a toda esta gente y nulitar
todos estos procedimientos bajo alguna comisión penal que tendría que instaurarse. No queda Doctor, otra, porque sí. si no, las instancias están cooptadas por las élites y hay una injusticia y una cuestión, digamos, descarada. Mire el ejemplo de hoy, que el juez Aquisela, que todavía el tribunal no notifica la sentencia, que tiene que ser un juez imparcial, viene a defender y atacar a los procesados que han sido sentenciados oralmente. ¿Cuándo se ha visto en el Ecuador esta degradación tan grande? Nunca, jamás. Yo tengo 38 años en el ejercicio profesional y jamás he visto una iniquidad tan grande, una cuestión tan descarada de un juez de la Corte Nacional de Justicia. Mire, yo fui juez de la Corte, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y en mi época no ocurría nada de esto, en ninguna época. Esta es una situación que debe ser en su momento sancionada. El juez Aquisela ha cometido el delito de prevaricato y un delito terrible porque ha actuado ya con parcialidad en este caso. Y eso, doctor, es lo que hace a la gente, al pueblo, perder la esperanza de que en el Ecuador se aplique verdadera justicia, ¿no? Porque evidenciamos que la justicia en nuestro país es direccionada, está siendo aplicada solamente a conveniencia, ¿verdad? A conveniencia del poder político, pues obviamente del poder jurídico, y no dan la esperanza de que en Ecuador se aplique verdadera justicia como se debe, ¿no? Usted lo ha dicho, ¿no? La gente se indigna. Mire, el caso hace unos días que un ecuatoriano por dar una opinión contra el gobierno, claro que dio una opinión un poco altisonante, con palabras un poco sueces, pero es la indignación del pueblo. Lo que se está viviendo, claro, exacto. Que el gobierno no ha aplicado, la gente se está muriendo, hay cadáveres en las calles, recién los están cogiendo, personas fallecidas de los 3 o 4 días, recién se los llevan, le están cobrando, digamos, incluso para hacer el hueco en los camposantos para poder enterrarlos. Entonces, hay gente que se indigna y ya el ñeque del guayaquileño dice basta y habla malas palabras, etcétera. Eso es un derecho, digamos, natural. Asimismo, en materia penal, la gente está indignada con lo que ha ocurrido con Rafael Correa, una persona inocente, una persona que ha trabajado por el bien y progreso y desarrollo del Ecuador. Caramba, le hacen esta injusticia. ¿Con qué ánimo? No es con el ánimo de meterlo preso, con el ánimo de que no sea candidato. ¿Por qué? Porque todas las encuestas electorales determinan que él o a quien él ponga gana las elecciones en febrero del 2021. ¿Y ahora qué han de querer? Han de querer que el partido, que el movimiento Compromiso Social 5 de la Revolución Ciudadana, no que es el movimiento de Rafael Correa, ya lo han de querer, digamos, hasta anular, qué sé yo. Pero aunque hagan lo que quiera, cualquier candidato que apoye Correa, por ahí nos vamos para triunfar y derrotar y desalojar y meter preso a toda esta gente, a todos estos jueces inmorales, estos jueces corruptos que quieren hacer lo que les da la gana porque están en la teta. Eso es todo. Como están en la teta, violan el derecho, violan todo procedimiento, y eso sí, hablan. Nosotros, dice Aquisela, estamos cumpliendo con las normas del debido proceso, con las normas de la Corte Interamericana. O sea, se llenan la boca de frases bonitas, pero en la práctica han hecho todo lo contrario. Igual pasó en el caso de asociación ilícita contra Jorge Glass, una persona inocente que fue sentenciada con un código derogado y sin pruebas. Habrá justicia en su momento y habrá el derecho de repetición. Y todos los jueces que han actuado movidos por influencias políticas tendrán que terminar en la cárcel. Mientras yo viva, terminarán en la cárcel. Así es, yo doctor, voy a luchar, ¿no?, para que el Ecuador cambie. Porque una garantía que tenemos todos los ecuatorianos, de acuerdo a lo que constitucionalmente está establecido, es el debido proceso, ¿no? El derecho al debido proceso, ¿no? Y doctor, y yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Que a un adversario político, el mejor escenario en el que se le puede ganar es en un proceso electoral. Debería, pues, la oposición política Correa dar paso a eso para que ahí demuestre si efectivamente Correa tiene o no un respaldo, ¿cierto? Es que le tienen miedo, pues le tienen terror, como les ha ganado siempre, como 10 o 14 elecciones, siempre les gana. Y como Correa tiene el cariño del pueblo ecuatoriano porque fue un presidente de primera línea, el mejor presidente en los últimos 100 años en el Ecuador. Después de Alfaro, Rafael Correa Delgado. Entonces, ¿qué pasa? Le tienen terror, lo quieren excluir. Lo quieren excluir
de la campaña electoral ahora de febrero del 2021. Eso es innegable. Pero Muy por eso, bien. cuanto más, mire, el día de ayer prácticamente lo convirtieron, si es que esto se mantiene, esta infamia, hasta noviembre, hay una sentencia ejecutoriada y Correa no puede ser candidato, han convertido a Correa en el gran elector del cambio democrático que se va a dar en el Ecuador en febrero del 2021. Y el nuevo gobierno, que tiene que instaurarse en mayo del 2021, tendrá que llamar a una asamblea constituyente, donde allí ganaremos y donde allí mandaremos a la cárcel a toda esta gente infame que han prostituido la democracia y han denegado justicia a hombres inocentes. Doctor, solamente me queda agradecerle la oportunidad que nos ha dado por abrirnos la oportunidad de que con la coyuntura poder conversar un poco al respecto, ¿no? Un mensaje para toda la gente que sigue la coyuntura, espero que no sea la última vez que estemos conversando, doctor. Bueno, un mensaje un poco político yo estoy dirigiendo, soy el director, coordinador general nacional de un movimiento político afín a Rafael Correa, que es justamente la Coalición Nacional por la Patria, para que engrosemos filas y ayudemos a Compromiso Social número 5 de la Revolución Ciudadana al triunfo democrático, porque cada día estamos conscientes que estamos actuando bien. Ya los caminos del derecho para gente honesta están vedados en este país y por tanto tenemos que luchar políticamente para nosotros llegar al poder, para nosotros llegar con la Revolución Ciudadana bajo la égida de Rafael Correa. Ojalá que él sea candidato a la vicepresidencia y poder enderezar entuertos ahora que esto está de una manera, digamos, invertida en el país, porque el Ecuador necesita democracia, progreso, libertad y sobre todo decencia. Aquí no ha habido decencia en estos jueces que han perpetrado una gran injusticia contra un hombre inocente, contra hombres inocentes como Rafael Correa y como Jorge Glass y algunos otros procesados. Muchas gracias por su entrevista. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Pase bien. Bendiciones. Y de los escenarios que forman parte de la coyuntura. Diferentes puntos de vista permiten comprender la coyuntura política, social y económica del país. La coyuntura.